¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la clase de matemáticas. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Tranquilos? Ahí le dice el chat. ¿Por qué no ponen nada? Normalmente las tareas, no la pongo. Es como cuando les ponía su libreta más, reviso que me la entregaron, veo que qué errores tiene, pero en general las tareas casi no le pongo calificación. Cuando ponemos calificaciones en los cuestionarios, ¿no? Ahí sí, ya saben cuánto sacan. Pues ya ves, por simplicidad. Por simplicidad. Buenos días, buenos días. Ahí está. Bueno, pues ahí está un día más de clase. Ya estamos terminando esta semana. Estamos terminando el tema de los datos estadísticos, que es importante saberlos manejar porque, bueno, por muchas Buenos días, profe. razones, decía que en muchas ocasiones los datos, para tomar decisiones en la vida práctica, en las empresas se utilizan datos estadísticos, ¿no? Esos nos motivan a tomar decisiones en una dirección u otra, ¿no? Ponga el sonidito. Ya acabó la canción. Y también es importante, pues porque ustedes van a presentar un examen y probablemente les hagan preguntas al respecto, ¿no? Sobre datos estadísticos. Quizá les muestren una tabla y les pidan hacer les hagan alguna pregunta sobre los datos que aparecen ahí. No es complicado, pero pues sí hay que saber hacerlo, hay que saber interpretar esas tablitas, ¿ok? Bueno, entonces ya llevamos, ok. Lo que quiero practicar ahorita es un ejemplito más de cómo calcular la desviación media, que es lo que como que les inquietaba a algunos, porque sí es un poquito, digamos que es la medida estadística más difícil de calcular hasta ahora. Cuando lleguen ustedes a la prepa van a calcular, en tercer año me parece, van a ustedes a calcular desviación estándar y varianza, y eso ya cuesta un poco más de trabajo calcularla, ¿no? Insisto, los paquetes de software, el Excel ya trae una función para eso. Como estoy mencionando en la clase anterior, simplemente le pongo desviación promedio y ¡pam! Me la calcula. Solo selecciono los datos y el Excel lo calcula. Para desviación estándar hacemos lo mismo. Pongo desviación estándar, creo que le llama desviación típica del Excel y te la calcula, ¿no? Varianza y te seleccionas y te calcula. Entonces, esas ya vienen incluidas, pero pues hay que saber calcularlas. Entonces, ¿para qué nos lo muestra el profe si no lo podemos usar? Pues para que puedan comprobar sus respuestas, ¿no? Cuando sea necesario, es ustedes que ponen sus datos en la computadora, les seleccionan y les piden la función correspondiente, ¿no? Y ya ustedes pueden comprobar si lo que hicieron está bien, ¿ok? Bueno, entonces vamos a repasar un ejemplito de cómo calcular la desviación media. De cómo calcular la desviación media. Entonces voy aquí a compartir. Aquí está. No es es este. Aquí está. Vamos a calcular la desviación media de estos datos. Entonces, aquí tengo una serie de calificaciones de un alumno, ¿no? Sacó 8, 8, 7, 9, 9 y 9. Entonces, vamos a calcular la desviación media. Para calcular la desviación media, lo primero que yo necesito calcular es la media. Porque la desviación media es qué tanto se desvían o se separan los datos de la media, qué tanto se alejan del promedio. Eso es lo que nos dice la desviación. ¿Estas calificaciones son de alguien o cómo? No, de nadie. Están inventadas. Ok. Están inventadas. Calma, calma. Respiren profundo, relájense. No. Ahí está, son calificaciones inventadas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la media. Y tenemos que calcular la media de estos. Entonces, para calcular la media tengo que sumar todos los datos. La media, pues vas a sumar todos los datos. Hay que sumar 8 más 8 más 7 más 9 más 9 más 9 más 9 y dividirlo entre 6 porque son 6 calificaciones. ¿Cuánto da la suma de todas esas calificaciones? 8, 8, 7, 9, 9, 9. ¿Cuánto da la suma de todo eso? A ver, saquen sus calculators. Bueno, ya calcularon. Valentina, ya que es rapidísima, ya calculó la media directamente.
La suma de los datos 8 y 8, 16 y 7 son 23 y 27, 50. Muy bien, Alex, gracias. 50 y lo dividimos entre el número de datos. Son 6 calificaciones. Pues divido entre 6. Entonces ahí está. Al dividir 50 entre 6 nos da 8.33. Esa es la media. O si quieren 8.3 para que sea más sencillo. Ya calculamos la media. Lo que necesito calcular ahora son las desviaciones de la media. O sea, cuánto se desvían los datos. Entonces, lo que tengo que hacer es que a cada dato le vamos a calcular su desviación. Y entonces, la moda es 9. Efectivamente, la moda es 9. No la necesitamos para calcular la desviación media, pero sí, la moda es 9. Es la calificación que más se repite. Y si escoramos estos datos de menor a mayor, nos quedaría que la mediana es 8.5, porque en medio queda un 8 y un 9. Bueno, por lo pronto ya tenemos la media y ahora vamos a calcular la desviación media. Entonces, para calcular la desviación media necesito calcular todas las desviaciones. Desviaciones. La primera va a ser el dato, va a ser, vamos a calcularla. La primera va a ser 8 menos la media, 8.3. Si normalmente le ponen barritas de valor absoluto, así le ponen esas barritas, significan que, nada más significan que voy a tomar el valor positivo. O sea que aunque esta resta me dé un número negativo, voy a tomar el valor positivo. 8 menos 8.3 da 0.3. ¿Da cuánto? No. La desviación. Ah, muy bien, ya calculó la desviación. Muy bien. Vamos a calcularla pasito a pasito. Esta nos da 0.3. La de abajo es igual, como es la misma calificación, hacemos la misma resta. Va a ser 8 menos 8.3. Hago la resta y eso me vuelve a dar 0.3. 0.3. La de abajo es 7. A 7 le resto la media, que es 8.3. Y tomo valor absoluto y eso nos da 1.3. La siguiente es 9. Es 9. A 9 le voy a restar la media. Le voy a restar la media. Eso nos da 1.3. También la de abajo va a ser igualita de una vez. Es 9. Se las voy a, directamente voy a poner lo que me da 1.3. Porque siempre es 9. Y abajo nos vuelve a dar 1.3. También la siguiente nos da 1.3 para abreviar. Ya tengo todas las desviaciones. Ya tengo todas las desviaciones. La del 9, sí. No es 0.7. Oye, sí, estoy mal. Qué barbaridad. Sí es cierto. Eso da 0.7. Sí, tienen toda la razón. Eso da 0.7. Acá hay un error garrafastrófico. Esto no da 1.3. Eso está mal. Esto está mal. Esto está mal. 9 menos 8.3 da 0.7. Ese es 0.7. La de abajo también nos va a dar 0.7. Y la del otro 9 también nos va a dar 0.7. Ahí está. Estas son todas las desviaciones. Ahora hacemos la suma de todas las desviaciones. Sumamos todas las desviaciones. Desviaciones. Sumamos 0.3, 0.3, 1.3 más 0.7, 0.7 y 0.7. ¿Cuánto da toda esa suma? Hagan las cuentas, díganme cuánto da eso. Eso da 4, ¿no? Perfecto, eso da 4. La suma de todas las desviaciones es 4. Entonces, para sacar la desviación media, solo tengo que dividir eso. Desviación media es igual a 4 dividido entre el total de calificaciones, que son 6.
4 sobre 6, eso nos da 0.66. Dos decimales. Y esta es la desviación media. O sea, en promedio, los datos se alejan de la media, están a 0.66 unidades de la media. A 0.66. En este caso son puntos, ¿no? Si fueran grados, pues si fueran temperaturas, diríamos son 0.66 grados, ¿ok? Entonces, así está. Así se calcula la desviación media. ¿Ok? Entonces, para la desviación media, repito, primero necesitan calcular la media, el promedio de los datos. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que vamos a estar restando a cada rato, ¿no? Entonces, aquí está. A cada rato resto 8.3, 8.3, 8.3, 8.3. Siempre estoy restando este valor, ¿no? Aquí resté 8.3, etcétera. Entonces, así funciona. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén en la prepa, esta resta la van a elevar al cuadrado y luego las van a sumar y entonces luego van a dividir, van a sacar el promedio. Y eso le van a llamar varianza. Y luego le van a sacar raíz cuadrada y eso le van a sacar desviación estándar. Sí, básicamente lo que nos dicen esas cantidades es cuánto me estoy alejando de la media. ¿Ok? Entonces, en este caso, la desviación media es de 0.66. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Nada? Está sencillito, ¿no? Entonces, posiblemente les pongan algo así, ¿no? Les dan 5 datos y te piden la desviación media. Entonces, rápidamente haces cálculo en la media. A veces te dan la media. He visto que de repente les dan la media. La media de esos datos es tanto. ¿Cuál es la desviación media? Entonces, tú calculas rápidamente todas las desviaciones, las sumas, divides entre sí y ya tienes. Y los números van a ser así pequeños. O sea, no necesitas muchos decimales. Con 1 o 2 y ya obtienes el resultado. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la desviación media, ¿no? Y en cuanto a la interpretación de los datos, pues vamos a checar qué nos dice el librito. Entonces, en el libro, aquí está. Vamos a contestar esto, ¿no? En la clase anterior hablamos de que una maestra estaba comparando cuánto viajan en bicicleta sus alumnos, ¿no? A lo largo de 2 meses fue el grupo de Adriana. Y nosotros calculamos, de hecho lo hicimos en la clase anterior, y la media nos dio 4.36 para las mujeres y los hombres 4.78. Calculamos el rango y en las mujeres había una diferencia de 40, ¿no? Había muchas chicas que nunca habían salido en bicicleta en 2 meses y había una que sí había hecho 40 viajes, ¿no? Entonces era 40. En los hombres la desviación era menor, ¿no? Era de 14. Entonces, la desviación de las mujeres era 5.8 y en los hombres era 3.20. Pero resulta que aquí otros profesores se suman a ese experimento y hacen su lista, ¿no? Entonces, el maestro Patricio, el maestro Pato y la maestra Laura hacen su lista, ¿no? Y entonces, un Pac-Man amarillo. Entonces, y sacan esa serie de datos. En el grupo de Patricio, el promedio, las mujeres hacen 2.71 viajes en promedio y los hombres hacen 4 viajes, hicieron 4 viajes en promedio. En el grupo de Laura hubo 2.67 viajes en promedio para cada mujer y los hombres en promedio hicieron 4.83 viajes. Aquí aparecen los rangos y también las desviaciones medias. Más que nada lo que vamos a hacer es responder las preguntas que aparecen ahí abajo. Las preguntas que están ahí. Ok, vamos a ver. Vamos a esto. Ahí está. Dice, anota el nombre del profesor Adriana, Patricio o Laura, que corresponde a cada uno de los siguientes grupos. Dice, primero, en este grupo, la diferencia en el promedio de viajes entre hombres y mujeres es la más grande de los 3. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué es eso de la diferencia? En matemáticas, ¿qué significa diferencia?
¿Se acuerdan ustedes qué significa diferencia? Es lenguaje algebraico. Es una resta. Entonces tenemos que restar. Hay que hacer la resta de este. A ver, eso está muy grande. Ok, este. Quedó muy feo esto. Ahí está. Entonces tengo que hacer la resta. Tengo que hacer la resta entre estos dos. ¿Cuál es la diferencia entre 4.36 y 4.78? Debo hacer esa diferencia. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es la diferencia de esas? 4.36 y 4.78. ¿Cuánto da esa resta? Ahí está, en el chat, veamos. Sí, es la de hombres menos mujeres. Puede ser al revés, ¿no? Puede ser al revés, que te dé positiva la diferencia. Va a ser la de hombres menos mujeres, pero la de hombres ser más grande. Si nos interesa el valor positivo. Nos da 0.42. Entonces, lo escribo acá, 0.42. Esa es la resta, esa es la diferencia en los promedios del primer grupo. 0.42. ¿Y cómo nos va en los otros dos grupos? Por ejemplo, aquí, 2.71 y 4. Luego aquí tenemos otra, 2.67 y 2.83. ¿Cómo quedan esas diferencias? En la otra nos da 1.29, efectivamente. Acá la diferencia de las medias es 1.29. Ahí está. Muy bien. Y en la otra, 4.83 en la de Patricio. Y en la otra nos da 2.16. Muy bien. 2.16. 2.16. En el grupo de Laura, ¿no? Que ya va a regresar el programa de Laura, chispas. El otro día lo vi en la tele, y chispas. Ay, no. Bueno, entonces, en este grupo la diferencia de medias aritméticas es más grande. Entonces, ¿en el grupo de quién? ¿En el grupo de quién quedó esto? En el de Laura, ¿no? Porque ahí tiene la diferencia de 2.16. Entonces, lo anotamos ahí. Entonces, Laura. Estamos haciendo este tipo. ¿Por qué estoy con ese? Laura. La ogra. Esta es otra habilidad. Uno de los temas que viene en Sexani es el de extraer información de una tabla o gráfica, ¿no? Entonces te dan una tabla así y te hacen una pregunta, ¿no? Entonces tienes que estar abusado y a partir de los datos de ahí que están en esa tabla, tú haces algunas operaciones como esas y haces una pregunta. Puede ser esta pregunta, ¿no? Es la opción en la que se presenta mayor diferencia de medias. Ah, ok. Checas, haces las restas y dices, ah, el grupo de Laura. ¿Ok? Siguiente. Los promedios de viajes de hombres y mujeres son más parecidos en este grupo. También es cierto que hay mucha dispersión. Parecidos. Adriana. En el grupo de Adriana. Entonces, fíjense, en el grupo de Adriana, la diferencia es de 0.42. Están más parecidos, están más cerca entre sí, pero la dispersión es muy grande porque el rango que vemos ahí, uno es de 40 y el otro es de 14. Entonces, hay mucha desviación ahí. El rango es muy amplio. Efectivamente, es el de Adriana. Lo ponemos ahí, Adriana. ¿Por qué? Porque los rangos son muy grandes. Los dos rangos son grandotes, 40 y 14. En el otro tenemos 12 y 20 y en el otro tenemos 15 y 25. Pero los rangos más grandes están en el grupo de Adriana y son más parecidos. Ok, dice, en estos grupos hay al menos un hombre que hizo por lo menos 20 viajes en bicicleta.
hay al menos un hombre que hizo 20 viajes en bicicleta. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿En qué grupos hay al menos un estudiante que hizo 20 viajes en bicicleta? Esta pregunta es interesante. ¿Cuál será? Patricio. Patricio es uno de ellos, ¿no? Patricio, hay un equipo. Bueno, o sea, no Patricio, ¿no? O sea, en el grupo de Patricio, ¿no? Pero son dos grupos, ¿no? Fíjese que, ¿por qué en el de Patricio? En el de Patricio el rango es de 20. Ahí me doy cuenta. O sea, ¿qué dato utilizo para darme cuenta de eso? Voy a poner un azul. Aquí el rango es en el grupo de Patricio, el rango es de 20. Quiere decir que la diferencia entre el que hizo más y el que hizo menos es 20. Entonces, si hubo un alumno que no hizo nada y fue el mínimo, entonces hay uno que hizo 20. ¿Okay? Entonces, ahí seguro hay alguien que hizo 20 viajes por lo menos. Y en este grupo, en el de Laura también, la diferencia entre el que hizo más viajes y el que hizo menos viajes es de 25. Entonces, en estos dos grupos, puedo asegurar que al menos uno de ellos hizo al menos 20 viajes. Hubo una persona que hizo 20 viajes por lo menos. Entonces, hay dos grupos. Son el de Patricio y el de Laura. Se lo vamos a anotar acá. Patricio y Laura. Ahí está. ¿Por qué? Repito, porque el rango es de más de 20. Entonces quiere decir que la diferencia entre el que hizo menos y el que hizo más es de 20. Y en el otro es de 25. Entonces puedo asegurar que hay una diferencia de al menos 20 unidades. Entonces alguien hizo al menos 20. Entonces son dos. Muy bien. Luego dice, los datos de este grupo son los menos dispersos. ¿En cuál de ellos hay menos dispersión? ¿En qué grupo hay menos dispersión de datos? Le dice que Patricia también, Alex. Efectivamente, ¿no? Yo veo los rangos y este es el de Patricio, es el grupo que tiene menos rangos. Sus rangos son más pequeños, ¿no? 20 y 12. En el otro están disparadísimos, 40 y 14. Y en el otro 25 y 15. Entonces ahí nos damos cuenta que hay menos dispersión en los rangos. Si vemos la desviación media también ocurre, ¿no? Este es el grupo de Patricio es el grupo donde las desviaciones medias son más pequeñas. En mujeres 2,73 es la más chica de las mujeres y en la de los hombres es un poquito más grande. Está en el promedio, ¿no? Pero este es el grupo de Patricio. El grupo de Patricio. Ahí los datos están más juntos. De Patricio Estrella. Okay. De Bob Esponja. Que hace poco hubo, no sé si se enteraron que hay una polémica en las redes porque el creador, Hildenberg, el creador de Bob Esponja, cuando creó Bob Esponja, dijo que Bob Esponja era asexual, no tenía sexo, ¿no? Pues es una esponja, ¿no? Es una esponja. Pero ahorita, con lo de la inclusión, ya lo definieron y entonces los nuevos productores dijeron que Bob Esponja es gay, ¿no? Y entonces eso no le gustó al creador de Bob Esponja, ¿no? Porque originalmente él lo creó asexual, pero bueno. ¿Por qué les estoy contando eso? Por lo de Patricio, por Patricio Estrella, ¿no? Me acordé de Bob Esponja. Bueno, ahí está. Entonces el grupo de Patricio
es el grupo que tiene menos dispersión, porque los rangos son más pequeños. ¿Ok? Sus desviaciones medias están dentro del promedio. En la de las mujeres, definitivamente la más chica, y en la de los hombres está en medio. ¿Ok? Sí, hay muchas quejas al respecto, ¿no? De repente hay esos detallitos. Como que forzan las cosas para que sea así, pero bueno, ahí está. Vamos en las siguientes. Hay unas preguntas ahí. Determina con base en la tabla si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Es la parte de abajo. Entonces voy a borrar los dibujitos para que pasemos a la parte de abajo. Bueno, aquí no se ve. Dice, en el grupo de Patricio, el alumno que más utilizó la bicicleta lo hizo 20 veces. En el de Patricio, ¿verdadero o falso? Aquí está el grupo de Patricio. Por eso quieren a Calamar, qué horror. Ok, ¿qué pasó? La pregunta la afirmación que nos hacen ahí abajo es, en el grupo de Patricio, el alumno que más usó la bicicleta lo usó 20 veces. Falso. Efectivamente. O sea, el rango, aquí aparece un 20. Ah, ¿quiere decir que el número máximo es 20? No. El número máximo no es 20. Esa es la diferencia. O sea, si supongamos que hubo un varón que hizo 4 viajes. El que más viajes hizo 24. La diferencia es 20. ¿Ok? Entonces, esa es falsa. La primera afirmación es falsa. En el grupo de Patricio no se pudo haber más de 20 viajes. Es falsa. Pregunta B. El alumno que más usó la bicicleta en el grupo de Laura fue un hombre. En el grupo de Laura. Ay, ¿qué pasó? En el grupo de Laura, el que más usó la bicicleta fue hombre. ¿Será? F de cierto, no vaciles. Efectivamente, esta es cierta, ¿no? Porque aquí la diferencia entre las mujeres es de 15. Es de 15. Y el promedio, bueno, el promedio es de 2.67. Vamos a redondear a 3, ¿no? En el peor de los casos, así, bueno, exagerando los datos, ¿no? Exagerando los datos, la diferencia sería 3 más 15, sería 18. Si hacemos con los hombres, en el peor de los casos, hacemos 5 y 25, daría 40, daría 30, ¿no? Aquí redondeando esta media aritmética, 5. Haciendo una aproximación muy burda, muy simplista. Entonces, si sumo 5 más 25 me da 30. Entonces, eso me da, sí, efectivamente, esa es verdadera. La afirmación de que el alumno que utilizó más la bicicleta en el grupo de Laura fue un hombre. Esa es verdadera. Gracias. Tercera, en el grupo de Patricio hubo una alumna que usó la bicicleta al menos 12 veces. En el grupo de Patricio hubo una que utilizó la bicicleta al menos 12 veces. Eso es verdadero. Sí es verdadero, porque el rango es de 12. Entonces, en el peor de los casos hubo una que no hizo nada, ¿no? Entonces quiere decir que la máxima tiene que ser 12 para que al hacer la resta me dé 12, ¿no? Entonces esa es verdadera. Que en el grupo de Patricio hubo una mujer que al menos hizo 12 viajes en bicicleta. Sí, por este 12 que aparece en el rango. En el peor de los casos, una no hizo nada, ¿no? Entonces es 12 menos 0 da 12. Entonces ahí está. Entonces esa es verdadera. Entonces en el grupo de Patricio hubo una muchacha que hizo al menos 12 viajes. Siguiente. Es posible, aquí está la siguiente, es posible que una alumna del grupo de Laura haya usado la bicicleta 18 veces. 18 veces. Vamos al grupo de Laura.
F de falso. En el grupo de Laura. Bueno. Bueno, el rango es de 25. No se puede. Es 15. El rango en las mujeres es 15. Pero sí puede ser. Podría ser. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Es falso. Porque es posible que haya una de 18, pero no puedo asegurar que sean exactamente 18. Puede ser 19, pueden ser 20. Por los números se tiene, ¿no? Es la media y el rango, ¿no? Entonces, es posible, pero no puedo garantizarlo. Es posible que haya una mujer que lo utilizó 18 veces. No lo puedo garantizar. Entonces, es falso. Y la última, en todos los grupos hubo alumnos que no usaron la bicicleta ni una sola vez. Ni una sola vez. Es falso. No lo puedo garantizar. ¿Ok? O sea, yo solo sé que la diferencia entre el máximo y el mínimo es 40, es 14, es 12, es 20, es 15, pero no sé cuánto es el máximo ni cuánto es el mínimo. Entonces, solo sé que al hacer la resta da los números del rango, ¿no? Entonces, no lo puedo garantizar. No lo puedo garantizar. Entonces, esa que está ahí es falsa. La última afirmación que aparece ahí. En todos los grupos hubo alumnos que no usaron la bicicleta ni una sola vez. Pues es falso. Es falso. No lo puedo garantizar. ¿Okay? Y ya está. Entonces, esa es completamente falsa. Ok, gracias. Y ya está. Entonces, hemos contestado las preguntas que nos hacen acá a partir de una tabla. Insisto, ese es el tipo de preguntas que les podrían hacer en el examen, ¿no? Les preguntan algo sobre el rango, ¿no? ¿En cuál de los grupos la diferencia de los rangos es mayor? Entonces, tendrían que hacer restas entre los rangos. ¿En cuál de los grupos las desviaciones medias entre hombres y mujeres tienen mayor diferencia? Ok, haces las restas y comparas. Entonces, quizá les pudieran preguntar algo así. Entonces, por eso que escojo esos ejercicios para que vean y para que aprendan a hacer los resultados. ¿Ok? Aprendan a sacarlos. ¿Sale? Muy bien. Y con ese tipo de preguntas, bueno, es parecido a lo que les puse en la tarea, solo que en la tarea ustedes tienen que calcular las medidas y viene una pregunta, ¿no? Acerca de, ya que calcula las medidas, viene la pregunta, ¿en cuál de los dos concursos me conviene participar? ¿En la de quiero salir de pobre o en el otro de esa sí me la sé? ¿Ok? Pues ahí está. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ya empezaron a poner presente, muy bien. Hoy tenemos 8, hoy muy poquitos. Entonces, no hay ninguna pregunta al respecto de la tarea. Ya veo que algunos ya empezaron a entregar, eso está muy bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Pues ahí está. Entonces nos vemos el próximo lunes para continuar con nuestras clases, ya en la recta final de nuestro curso. ¿Sale? Muy bien. Entonces nos vemos el próximo lunes. Saludos. Adiós. Estén bien. Tengan un bonito fin de semana. Pórtense bien. No se trasnochen. Coman frutas y verduras. Que tenga buen día, maestro. Buen día, Alan. Nos vemos. Hasta luego.